Hola, somos estudiantes de la materia de Física 1 impartida por el ingeniero Daro Arias y en esta ocasión hablaremos un poco acerca del tema. La mayoría de los términos utilizados como fuerza, aceleración, etc., tienen un significado en física similar a los de la vida diaria. Sin embargo, ahora veremos un término muy diferente al significado en la vida cotidiana. Para comprender qué significa trabajo en física, considere la situación que se ilustra a continuación. Se aplica una fuerza F a un borrador que se identifica como el sistema y el borrador se desliza a lo largo del riel. Si quieres saber qué tan efectiva es la fuerza para mover el borrador, debe considerar solo la magnitud de la fuerza, sino también su dirección. Si supone que la magnitud de la fuerza aplicada es la misma en las tres fotografías, el empujón que se aplica en la figura 2 hace más para mover el borrador que el empujón de la figura 1. Por otra parte, la figura 3 muestra una situación en la que la fuerza aplicada no mueve el borrador en absoluto, sin importar cuán fuerte se empuje. Estos resultados sugieren que cuando se analizan fuerzas para determinar el trabajo que realizan, se deben considerar la naturaleza vectorial de las fuerzas. También se debe conocer el desplazamiento delta R del borrador mientras se mueve a lo largo del riel si se quiere determinar el trabajo invertido sobre él por la fuerza. Mover el borrador 3 metros a lo largo de un riel requiere más trabajo que mover 2 centímetros. Bien, vamos a pasar a explicar lo que es la fórmula para determinar el trabajo, la cual es esta. El trabajo invertido sobre un sistema por un agente que ejerce una fuerza constante sobre el sistema es el producto de la magnitud F de la fuerza, la magnitud delta R del desplazamiento del punto de aplicación de la fuerza y cos de teta, donde el coseno de teta es el ángulo entre dos vectores, fuerza y desplazamiento. Nótese en la ecuación que el trabajo es un escalar, aun cuando se defina en términos de dos vectores, una fuerza F y un desplazamiento delta R. Como ejemplo de la distinción entre la definición de trabajo y la comprensión cotidiana de la palabra, consideremos esto, el siguiente ejemplo. Sostenemos una silla pesada con los brazos extendidos durante 3 minutos. Al final de este intervalo de tiempo, sus cansados brazos pueden hacerle creer que realizó una cantidad considerable de trabajo sobre la silla. Sin embargo, de acuerdo con la definición, sobre ella no se ha realizado ningún trabajo. Usted ejerce una fuerza para sostener la silla, pero no la mueve. Una fuerza no realiza trabajo sobre un objeto si la fuerza no se mueve a través de un desplazamiento. Prosiguiendo con el trabajo invertido por una fuerza constante, pues ya tenemos que las fuerzas de desplazamiento son perpendiculares, ya que tienen como componente cero a lo largo de un eje. Las fuerzas de trabajo también son así. Por ejemplo, si nosotros tomamos X objeto, ya sea una mesa o una silla, tenemos que el trabajo invertido por la fuerza realizada van hacia arriba, entonces siempre va a ser positivo, ya que la dirección y el desplazamiento que se ha realizado van hacia arriba. Yo les explicaré ejercicios, pero de antemano les quiero recalcar que en la vida cotidiana hacer un trabajo para nosotros es hacer una actividad de algo que implique un esfuerzo. En la física el concepto no está muy distante que digamos del concepto de la vida cotidiana. El trabajo tiene que ver el grado energético como la energía necesaria para poder llevar a cabo una determinada acción. Ah, para eso tenemos que analizar lo que nos quiere decir, ¿verdad? Ah, y por ello es que les presento a Juancito, que Juan quiere llevar su vehículo del punto A al punto B. Pero ¿qué se necesita para que este vehículo se mueva? Al vehículo llamémosle sistema. Para que el vehículo se mueva, tiene que existir una fuerza que mueva el vehículo, ¿verdad? Ah,
Por supuesto que con sus horizontales F en el eje horizontal y en el eje vertical. Ah, y para que éste se mueva tiene que existir un grado de inclinación al cual llamaremos teta. Para que se mueva el sistema, en este caso el vehículo, tiene que existir un desplazamiento al cual llamaremos delta X. Para que se mueva del punto A al punto B. Juan tiene que tener una fuerza para que se mueva el vehículo, ¿verdad? Y una distancia. ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué factores se ven involucrados dentro de este sistema? Pues está la fuerza, el desplazamiento y el ángulo de inclinación del sistema. Para ello, veremos el siguiente enunciado, el cual nos menciona que el trabajo W, que es la representación de work, trabajo, ¿verdad? Sobre un sistema para un agente que ejerce una fuerza constante. Es decir, que la fuerza que se le está ejerciendo al vehículo para que se mueva del punto A al punto B tiene que ser constante. Y esto es igual al producto de la magnitud de la fuerza. La magnitud de desplazamiento del punto de aplicación de la fuerza y coseno de teta, donde teta es el ángulo entre los vectores fuerza y desplazamiento, al cual viene a ser dado por la siguiente ecuación. Trabajo es igual a fuerza ejercida en el sistema por el coseno del ángulo con respecto a la horizontal por delta X. Para analizar mejor estos puntos, abarcaremos ya el siguiente ejercicio. Ejercicio número 1. Leamos qué nos dice el siguiente enunciado. Un hombre que limpia un piso jala una aspiradora con fuerza de magnitud de 50 newton en un ángulo de 30 grados con respecto a la horizontal. Veamos qué nos dice. Calcule el trabajo realizado consumido por la fuerza a medida que ésta se desplaza 3 metros. Estos serían los 3 metros. Esto es delta X. Veamos qué fuerzas se ven involucradas. Perdón, veamos qué datos tenemos involucrados en el enunciado. Tenemos el ángulo, que son los 30 grados. De igual manera tenemos la fuerza ejercida por el sistema y el desplazamiento que nos lo está dando el enunciado, que son de 3 metros. La ecuación que nos dice, para que calcules el trabajo, tenés que tener fuerza, el ángulo de inclinación con respecto a la horizontal y por supuesto el desplazamiento. Tenemos los 3 datos según lo que nos pide la ecuación. Entonces, lo que efectuaremos son puras multiplicaciones. La fuerza, que son 50 newton, por el coseno de 30 grados, por el desplazamiento, que son de 3 metros. Esto es igual a 130 joules. Recordemos que trabajo se mide en joules, que un joule es equivalente a newton por metro. Veamos que el siguiente ejemplo. Este es un poco complejo, ¿verdad? Pero vendría siendo lo mismo. Solamente de analizar algunos aspectos que vienen a profundidad, ¿verdad? Veamos qué nos dice la ecuación. Tenés que tener fuerza por el coseno de teta por el desplazamiento que está dado en delta X. Veamos qué nos dice el enunciado. Hallar el valor de la fuerza F que realiza un trabajo de 96 joules
para llevar el bloque desde A a B. Tomar en cuenta la siguiente figura que tenemos acá a nuestra izquierda. Analicemos los datos que tenemos hasta el momento. Delta X. Delta X aún no lo tenemos. Acá tenemos 12 metros, pero no confundamos esto, ¿verdad? Porque los 12 metros está dado en el eje vertical, no en el horizontal. Veamos que tenemos. Fuerza aún no la tenemos, porque es lo que nos pide calcular, hallar el valor de la fuerza. Es lo que nos solicita, encontrar la fuerza. Pero anteriormente de eso tenemos que encontrar el desplazamiento delta X. Tenemos el ángulo, que son los 37 grados. Y tenemos el trabajo, que recordemos que el trabajo está dado por los joules. Para ello tenemos que analizar el siguiente diagrama. Si logramos ver en la ilustración, tenemos un triángulo rectángulo. Analicemos los datos que tenemos. Delta X aún no la conocemos, puesto que la medida que nos está dando de los 12 metros es con respecto a la horizontal, perdón, a la vertical. La fuerza es lo que nos solicita. Tenemos dos incógnitas. Tenemos el grado de inclinación y tenemos el trabajo. Delta de X es lo que tenemos que conocer ahorita. Pero para ello, analizaremos una razón trigonométrica, que es seno es igual a opuesto sobre hipotenusa. El opuesto son los 12 metros y la hipotenusa son delta de X. Acá tenemos que tener algo en cuenta, de que en este diagrama tenemos un triángulo notable, que es de 53, 37 y 90 grados, el cual sus catetos y su hipotenusa son de 3, 4 y 5. Aquí tenemos que hacer una igualdad. Veamos, si seno es igual a opuesto sobre hipotenusa, tenemos que analizar este triángulo notable, que el seno, el opuesto son los 3, es el 3 que tenemos acá, pero con respecto al ángulo de 37 grados, ¿verdad? Acá vamos a establecer una igualdad que les estaba mencionando. Y la hipotenusa son los 5 que tenemos acá. Acá tenemos una igualación de seno de 37 grados es igual a 12 sobre delta X. Esto es igual a 3 sobre 5, 3 quintos. Para ello, lo que se efectúa es multiplicaciones, es decir, 12 por 5 y delta X por 3. 12 por 5 sobre 3 nos tiene que dar delta de X. ¿Qué nos dice? Delta de X es igual a 20 metros. Acá lo podemos efectuar en la calculadora, ¿verdad? Pero acá ya tengo los ejercicios ya calculados. Ahora, si ya tenemos delta de X, que son los 20 metros, ¿y qué nos solicita en la ecuación? Fuerza, analicemos los datos que tenemos. Fuerza es igual a 96 joules. Acá quiero mencionarles algo. Tenemos que analizar la fuerza.
tenemos que analizar la fuerza, tenemos que evaluarla, mejor dicho, con respecto al desplazamiento, porque la ecuación está dada con respecto al desplazamiento que nos decía el enunciado anterior. No tenemos módulo, pero tenemos que analizarlo. Vamos a ver la dirección con respecto al ángulo de desplazamiento. Va. Acá tenemos f de y ahí tenemos nuestro vector fuerza. Vea, aquí vamos a hacer paralelas. Delta de x es este. Esta es paralela con esta. Veamos. Entonces, estos 37 grados que tenemos acá son estos que tienen que ir acá, ¿verdad? Con respecto a la horizontal. Esto es paralelo con esto. Veamos qué nos dice. Entonces, tenemos que tener el desplazamiento, que ya lo tenemos, ya lo calculamos, el ángulo y la fuerza que ahorita vamos a calcular. Si ya tenemos los datos de trabajo, que son los 96 joules, delta de x y el ángulo de inclinación con respecto a la horizontal, entonces podríamos calcular lo siguiente. Según la ecuación de trabajo es igual a fuerza por coseno del ángulo θ por el desplazamiento. Sustituyamos en la ecuación. Tenemos trabajo, son 96 joules. Tenemos, bueno, fuerza tenemos que calcularla. Pero si tenemos el ángulo, esto se vendría siendo multiplicado por el desplazamiento, que son los 20 metros. Vamos a ir ya calculando los datos. El coseno de 37 por los 20 son 16 metros. Ahora lo que está multiplicando pasa a dividir. Entonces nos dice que la fuerza es los 96 joules sobre 16. Entonces la fuerza es igual a 6 newton. Esta es la fuerza que se necesita para satisfacer la ecuación. Bueno, lo que nos solicita, ¿verdad? Que es la fuerza